Señores participantes del módulo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, sean ustedes bienvenidos a su sesión 13ª denominada Modelo del dominio de problemas en la toma de decisiones dentro de la iniciativa impulsada por el Instituto Peruano de Políticas Públicas en un esfuerzo conjunto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, partimos diciendo que la toma de decisiones se define como la selección de un curso de acción entre varias opciones. También se puede decir que es la selección racional de un curso de acción determinado. En una posibilidad se toma una decisión para, en primer término, resolver problemas, en segundo término, satisfacer las expectativas del sistema que le confiere, como actor social, un papel decisorio a la hora de definir las políticas a emplear. Hacer lo que se requiere hacer en función de el rango, del nivel de autoridad, de la oportunidad para resolver un problema. En un plano personal, el actor que está facultado a tomar una decisión importante puede temer a su propia incompetencia. En muchos casos, mucha de la parálisis para poder decidir pasa por la poca confianza que tiene el tomador de decisiones para resolver un hecho. Y básicamente porque teme ser incompetente, no ser asertivo. Es por ello que se tiene que poner desafíos, un reto constante y permanente que haga no solamente desarrollar un pensamiento racional, sino un pensamiento lateral que le permita actuar con creatividad, con suficiencia, con inventiva, para abrirse posibilidades. En un plano organizacional, sea ello en una empresa o en el sector público, o en un espacio donde haya una organización, tal vez junta vecinal o dirigencial, las decisiones tienen que ser valoradas por los copartícipes, por el conglomerado, para que éstas no solo se adecúen al plano legal, si cumple con lo estipulado en las leyes o no, sino que tiene que contar con legitimidad, es decir, con la aprobación de la mayoría de los miembros de la institución. En la democracia, si bien es cierto, no podemos decir que esta es equivalente al imperium de las mayorías, y que esto carece de sentido sin el respeto también a las minorías. Lo cierto es de que las decisiones se van a ir colegiando y que se adoptan por un mayor número de respaldo o legitimidad hacia una decisión. En la teoría de la toma de decisiones, debemos decir que se requiere que haya por lo menos 3 condiciones para tomar una decisión. Número 1, insatisfacción con la situación actual. Número 2, motivación para desear cambiar la situación. Porque yo puedo estar insatisfecho con la situación, pero no estoy motivado a cambiar esa situación. Más bien, soy tolerante, ¿no? Estoy insatisfecho, pero lo tolero. Y por último, capacidad de cambiar la situación. Tengo los recursos, tengo el talento, tengo el expertise, la experiencia, entonces puedo cambiar la situación. Las estrategias deben ser absolutamente planificadas. Inclusive la improvisación debe ser un aspecto planificado, que no deje abierta a la sorpresa o que minimice los riesgos de ello.
Decimos que deben ser planificadas antes de decidirse por qué decisión tomar. Ello implica coordinar tanto el aspecto táctico a desarrollar en cada proceso que implica el cambio de rumbo, así como las funcionalidades implícitas en todo proceso estratégico. Para emprender una decisión correcta, primero se analiza, número 1, la estructura de la organización, que consiste en verificar el perfecto funcionamiento de cada uno de los componentes de la estructura de la organización. Número 2, las posibilidades financieras. Es decir, toda decisión debe de generarse en función a un presupuesto previamente asignado. Sin los recursos económicos que lo respalden, las posibilidades de fracaso aumentan. Yo no puedo ir a la guerra sin pertrecho, sin haber planificado líneas de abastecimiento, haber garantizado avituallamiento, ¿no? No puedo mandar a una marcha de 3 días a hombres que no van a encontrar fuentes de agua, que no tienen la experiencia para hacerlo, que no tienen los recursos, que no llevan una cantimplora, porque de hacerlo los estaría enviando al fracaso. El recurso humano, antes de tomar una decisión, es menester capacitar al personal que labore en la organización, para que estos puedan responder al cambio que surge por la toma de decisiones. Si tomamos una decisión que genera desconcierto en la organización, entonces nuestra decisión es disfuncional, porque va a ser disfuncional a la organización por lo menos por un tiempo. Nosotros podemos ir preparando el cambio y eso es parte de la decisión, ir trabajando las etapas de la decisión. Entonces, como ven, señores participantes, una decisión correcta descansa sobre la estructura de la organización, su perfecto funcionamiento, las posibilidades financieras, es decir, cuán sostenible es, con qué recursos cuenta. Y más allá de lo económico, adicionalmente debemos de decir que también hay un recurso de legalidad, o sea, un plano de lo posible, ¿no? En muchos casos. En la gestión pública se usa mucho este criterio, este principio, el principio de legalidad. Es decir, voy a tomar una decisión y me hago 2 preguntas. ¿Tengo marco presupuestal? Número 1. Número 2, ¿tengo marco jurídico? Y cuando tengo marco jurídico y marco presupuestal, entonces mis probabilidades tienen que ir abriéndose en función de esas 2 posibilidades o de esos 2 componentes. Aquí tenemos 2 modelos de decisión. Por un lado, tenemos el modelo Simon y por otro, el modelo Slate. En el modelo Simon, la toma de decisión parte de reconocer que un problema existe. El reconocimiento del problema, la identificación del problema, la caracterización del problema. Y sobre este reconocimiento, a través de procesos de inteligencia, de elaboración inteligente, vamos a ir a la etapa de diseño, de construcción, que nos está diciendo de generar alternativas de solución. Abrimos posibilidades, exploramos posibilidades, diseñamos posibilidades. Estas posibilidades entonces tienen que ser llevadas a un punto de selección. Y para hacer efectivamente esa selección,
operamos procesos de evaluación de estas alternativas, quedándonos con una, optando por una, la que sea factible o conveniente. Cuando hemos definido esa alternativa, entonces viene el proceso de implementación o implantación. Pero claro, una decisión solamente con el hecho de instituirse no está consolidada, es decir, no cobra vigor. Y entonces luego tenemos que hacerle procesos de seguimiento, ¿no? Cuán pertinente es. De otra parte tenemos el modelo Slate. Allí tenemos un punto de partida similar al anterior, la identificación del problema. Una vez identificado el problema, pasamos a identificar opciones que respondan a ese problema. Y identificar opciones pasa por también escoger acciones usuales, frecuentes, ¿no? Hecho esto, vamos a evaluar esas opciones. Decantamos, escogemos. Cuando lo hemos hecho, evaluadas las opciones, pasamos a escoger una alternativa. Si esa alternativa es viable, entonces vamos a ir al proceso de implantación. Pero si esa alternativa no es viable, es decir, no es factible de implementación, debemos de ir a generar nuevas alternativas. Nuevamente, hacia arriba, generamos nuevas alternativas. Nuevamente vamos a evaluar esas opciones generadas. Nuevamente escogemos una alternativa, producto de la evaluación, y vamos hacia la implementación. Cuando hemos insistido y vamos en circular y en circular hasta encontrar la implementación. Por defecto, cuando se han generado alternativas que no satisfacen, que no pasan los procesos de evaluación, lo que ocurre es, o lo que va a ocurrir es que abandonemos el problema, ¿no? Salvo que nos planteemos en el infinito seguir evaluando y evaluando y evaluando, ¿no? Bien. Aquí tenemos algunos factores en la toma de decisiones. Y entre estos están los factores favorables y los factores desfavorables. Estos factores favorables nos están diciendo de la existencia de una visión, de creatividad, de oportunidad y de calidad. Veamos. Por un lado, la visión está definida como la manera en que dotamos de sentido al tiempo para cumplir nuestras metas en el futuro, o sea, en ver mentalmente el futuro y tener como ideal de cómo queremos ser. Tomando como base lo que soy, proyecto, prospecto hacia el futuro y establezco el cómo me gustaría ser, ¿no? Esa es mi visión. Concurrente a esto viene el proceso de creatividad, y la creatividad dice que como primera condición debemos eliminar de nuestro lenguaje el no se puede. El no se puede nos limita, nos encamiseta, nos recorta
y entonces no podemos abrir otras posibilidades a la decisión si es que decimos no se puede. Esto tiene que ver con la programación neurológica también, ¿no? En cuanto al número 2, rechazar la ambigüedad, ¿no? Debemos rechazar la ambigüedad, no debemos admitir la ambigüedad. Lo ambiguo es etéreo, es gaseoso, no permite un nivel de precisiones. Ahora, vemos que la creatividad también nos permite hacer cosas distintas y no conformarnos. Entrar en procesos creativos muy intensos, ¿no? Siempre estar explorando algunas posibilidades que nos vayan introduciendo hacia campos más diversos. Por último, fomentar la imaginación, la fantasía, no en el plano de lo irrealizable, sino de lo posible, ¿no? Hay un criterio de oportunidad que tiene que ver con la realidad como oportunidad y no como una cárcel. Así, la oportunidad se define como la utilización de nuestros recursos para abrir áreas de acción en la realidad actual para el beneficio futuro. Por último, tenemos la calidad. La calidad implica hacer lo mejor posible utilizando al máximo nuestros recursos, o sea, óptimamente nuestros recursos. No quiere decir consumir nuestros recursos, sino usarlos óptimamente, ya que siempre se puede hacer algo mejor, por lo cual hay que esmerarse. Si nosotros nos educamos en una cultura de la calidad, entonces siempre verificaremos nuestros procesos, siempre daremos espacio a la mejora continua, ¿no? Y eso ciertamente ayuda en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los factores desfavorables? Problemas de información, por ejemplo, información errónea, datos incongruentes, conocimientos deficientes, falta de conocimientos o conocimientos incompletos o erráticos, experiencia inadecuada, no apropiada, error en el análisis, se escogió mal los parámetros, se escogió mal las variables, el método, en fin. Y por último, un mal juicio, ¿no? Procedimientos mal estructurados. Seleccionamos una muestra poco representativa, entonces damos por hecho algo que en realidad, damos por sentado algo que en realidad no tiene mayor fundamento, porque puede ser una irregularidad, puede ser casos aislados. Para tomar como referencia debemos aplicar métodos también cuantitativos sobre selección de muestra. Sesgo, considerado como el grado en el cual un prejuicio afecta las respuestas, cuando yo intervengo con mi intersubjetividad para ir deformando o acomodando. La selectividad, entendida como el rechazo de resultados desfavorables o por selección de un método poco seguro. Interpretación, es decir, utilizando una información que llega a una distorsión de su significado, ¿no? Uso la interpretación no del modo adecuado y distorsiono su significado.
De otra parte, la connotación, que se refiere al contenido emocional o la implicación que se adiciona a un significado literal explícito. ¿Qué connota? ¿Qué hay más allá? No solo qué denota, sino qué connota, qué implica, qué adiciona. Tienen ustedes en pantalla los requisitos y sus implicaciones en la toma de decisiones. En la primera columna están los requisitos y partimos de aquel que nos dice la información. Su implicación es que se obtiene para definir las delimitaciones sobre el problema que hay que decidir, ¿no? Esa es la implicancia de la información. En observaciones, la información puede ser de índole externa e interna y también puede ser a nivel macro o micro, ¿no? Estos flujos de información pueden ser tomados del ambiente externo, del ambiente interno, etc. Los conocimientos. Pueden ocurrir que quien decida los tenga o carezca de ellos. En el segundo caso, es indispensable buscar consejo de quienes sí lo tienen, ¿no? La segunda implicación ha llevado a que aumente el número de consultorías en todo el mundo, por el grado de especialización, por el grado de conocimiento, ¿no? Suele decirse que la era de los sabios ha cedido su paso a la era de los eruditos. Mucha gente aspira a ser un mar de conocimientos, pero tiene, como suele decirse popularmente, la profundidad de un dedo, ¿no? Entonces es muy llano, es muy epidérmico. Y lo que se requiere a nivel de conocimientos en la toma de decisiones es conocimiento especializado. La experiencia es fundamental porque le permite a los decisores seguir un orden determinado en la toma de decisiones. Claro, sabe por qué camino se puede caminar más seguro y por cuál no hay que caminar. La experiencia en todo orden es un grado. No se debe tomar una decisión importante cuando esta implica experimentar, ¿no? La experiencia nos va enseñando, pero no podemos estar arriesgando decisiones importantes para ganar experiencia. Más bien, sobre la base de experiencias anteriores se deben de tomar decisiones importantes. Por lo mismo, cada vez es más importante desarrollar técnicas decisorias en las organizaciones. Un poco casuística, un poco protocolo, ¿no? Rol que debe haber allí. Ya en cuanto a análisis, se consideran opciones matemáticas para la toma de decisiones. Si estas no son factibles, la intuición es una herramienta muy importante, pero no la intuición entendida como a mí se me ocurre, sino fundada en determinados parámetros, indicadores, indicativos, ¿no? El análisis implica descomponer el problema sobre el que se decide en varias partes. Lo mismo puede decidirse de las consecuencias. Ya a nivel de juicio, un buen juicio es indispensable. No existen sustitutos para un buen juicio. Otro dicho popular suele referir que el sentido común es el menos común de los sentidos. Este buen juicio es indispensable. Sin embargo, el juicio puede desarrollarse por medio de diferentes técnicas. Se puede uno educar en el sentido común.
se puede ir potenciando el sentido común en el proceso formativo del tomador de decisiones. Hay quienes creen que solamente se nace con un buen juicio o un mal juicio, que uno es errático para toda su vida o es asertivo para toda su vida. Y no, esto como en todo hay que ir construyéndolo y aprendiendo también a fortalecerlo. Como pueden ver ustedes, la ambigüedad es un riesgo frente a la incertidumbre. Siempre sí debemos tener un criterio objetivo, claro y verídico sobre lo que se desea, su utilidad y la importancia que ésta implica en la decisión. Pitts y Sachs en 1984 fundamentaron la teoría de la toma de decisiones en función de la psicología cognitiva, argumentando que ahora existen un conjunto de tecnologías que explican los procesos implicados en la toma de decisiones importantes y la estructura de las preferencias que pudieran guiar esas decisiones. Ya se puede influenciar, incluso condicionar psicológicamente para que un individuo opte por tomar una decisión predeterminada. Se puede ir induciendo a partir del análisis de conductas. En cuanto a la psicología científica y la toma de decisiones. En la psicología constructivista, la decisión no está sujeta a un algoritmo único, sino a creencias valorativas que están en el psiqui de cada individuo. Ese psique de cada individuo entonces está dado en función de estas creencias valorativas. Ahora, otro factor que interviene es el del contexto. Tanto como la similitud interviene en la valoración de las alternativas a decidir. Por ello, se debe realizar un análisis profundo antes de emitir una decisión. Ya en cuanto a factores exógenos, intervienen en la decisión, puesto que determinan en gran medida más de lo previsto la adopción de una decisión. Las diferencias individuales intervienen en el proceso de toma de decisiones, ciertamente. Las preferencias, creencias y valores asignan un peso sumamente considerable. Entonces, donde encontramos estas diferencias individuales, estas nos pueden llevar a inclinarnos por tal o cual decisión. Las decisiones involucran conflicto de valores. De allí su complejidad, ya que muchos atributos o alternativas de diferentes decisiones a tomar y cada una de ellas tiene un peso determinado. Sin embargo, los estudios demuestran que las decisiones colectivas tienen más peso que las individuales. Señores participantes, cerrando ya esta sesión, tenemos que decir que los individuos tienden a ser seducidos por lo aparentemente más destacado. Nos seduce lo exitoso, la fama, la belleza. Así, las primeras decisiones, que son muchas veces las menos analizadas y pensadas, son tomadas con ligereza, lo que aparentemente es. Eso se debe a que hay factores que seducen a que el individuo escoja aquello que se le presenta a primera vista, ¿no? Un coche con la pintura muy bien puesta, con asientos forrados en cuero y llantas nuevas,
pudiera ser que nos llevase a tomar la decisión de comprarlo, pero no sabemos de los antecedentes, no hemos encendido el motor, no hemos recorrido, no hemos levantado las alfombras para ver qué hay debajo del chasis. Entonces, pudiera ser que nuestro juicio se esté dejando llevar por aquello que nos parece en buen estado y no por lo que realmente ha obedecido a un proceso de análisis, de indagación, de reflexión. Entonces, muchas veces, en resumen, las decisiones van a involucrar conflictos de valores y generalmente los individuos se ven seducidos por lo que aparentemente es más destacado, ¿no? Median factores internos, pero también factores externos. Gran parte de la publicidad se centra sobre estos factores. Señores participantes, hemos llegado al término de su sesión número 13. Por su atención, muy agradecido.